Bien, secuelas del abuso sexual. Este es un tema sumamente delicado y muy importante, pero muy poco se habla de esto. Casi no se toca estos temas, mucho menos en la familia, en los hogares. No se habla de sexualidad, no se habla de sexo. Eso es un tema que no se tiene que tocar. Y peor aún, si hay actos o hay eventos de abuso sexual. Peor aún, ¿por qué? Porque la familia dice, mira, eso es un secreto de la familia, nadie tiene que saberlo, solamente nosotros, y mejor ni lo toquemos, mejor no lo hablemos, y se mantiene este tema en el silencio, se mantiene este tema en el secreto. Y lo peor es que la persona que lo vive, la persona que lo pasa, la víctima, ese silencio es lo que la carcome. Ese silencio es lo que provoca serios daños a nivel emocional, a nivel físico, a nivel psicológico y en todas las dimensiones. De hecho, ese silencio es lo que hace que las secuelas puedan verse más atenuadas en la persona que lo vive. Bien, en general se ha observado que aproximadamente el 7 y el 36% de las mujeres y el 3 al 29% de los varones en algún momento de su vida, principalmente en la infancia, han sido víctimas de abuso sexual. Solamente chequeen eso, el 36% de las mujeres y el 29% de los hombres en la edad de la infancia han llegado a ser víctimas de lo que es el abuso sexual. Por lo tanto, la mayoría de los abusos sexuales se dan en las edades tempranas, en la infancia, y sus repercusiones a corto, mediano y largo plazo sobre la víctima son devastadoras. Las edades más vulnerables, vean, no quiere decir que solamente en esa edad es la que se da el abuso sexual, pero es donde se da con mayor incidencia. El 31% de los abusos sexuales se dan entre las edades de 7 a 9 años. 7 a 9 años. El 20,5% se dan entre los 10 a 12 y el otro 20% al 5%, 20,5% se dan entre los 12 a 15 años de edad. Y el 3%, créanlo o no, se da entre los 0 a 3 años de edad. Bebés también son abusados. Entonces, por lo tanto, antes de entrar en lleno a la diapositiva, quería traerle esas estadísticas para que vean que es una realidad, es una situación que se tiene que hablar. Probablemente no sé cuántas veces hemos hablado sobre sexualidad, pero quizá esta sea la primera vez que hemos hablado sobre lo que es el abuso sexual. Entonces, quiero que en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, vamos a leer y dices: debes saber también que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, serán crueles, no podrán dominar sus malos deseos y serán adictos al placer. Por esa razón es que tenemos que hablar sobre lo que es abuso sexual, porque como los días son malos, porque los últimos días vendrán días difíciles, es por eso que tenemos que capacitarnos, que saber sobre estos temas, porque el abuso sexual es un acto egoísta. El abuso sexual por parte del que lo efectúa, del abusador, es un egoísmo, porque solamente piensa en él, en poder tener un rato de placer, en poder estar y sentirse bien. Entonces, eso es un acto egoísta.
Y la misma Biblia lo dice, que en los últimos tiempos la gente no podrán dominar sus malos deseos y serán adictos al placer. Y como serán adictos al placer, el abuso sexual va a aumentar. Y por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué hacer ante esto. Bien, ¿qué es el abuso sexual infantil? Es el involucramiento de un niño o una niña en actividades sexuales que no está en capacidad de comprender, para los cuales no tiene el desarrollo suficiente y que no está preparado para poder consentirlo. Eso es el abuso sexual. Es que una persona que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene mayor edad, efectúa para tener placer, para adquirir placer. Bien, el 86% de los casos del abuso sexual infantil, los abusadores son personas cercanas, son personas que viven en casa. El 86% de los abusadores se encuentran en casa. Quiere decir que mamá, tío, abuelo, sobrino, primo. Y ojo con esto, no solamente los hombres llegan a efectuar abuso sexual, también las mujeres. El 86% de los niños que han sido víctimas de abuso, familiares o conocidos, fueron los que le hicieron ese daño. El otro porcentaje, o sea, el 14 y el 23% de los casos de abuso sexual, los abusadores son personas fuera de casa o personas desconocidas. ¿Esto qué quiere decir? Que donde se desenvuelve el niño y la niña, allí también puede encontrar abusadores. En la escuela, en algún curso, allí también puede encontrar abusadores. Y el 20% de los abusos sexuales lo efectúan otros menores de edad, hermanos. Quizás una niña a su apenas 7 años de edad y el hermano que tiene 15, en ese desarrollo, en ese alboroto hormonal, viene y hace abuso sexual, ejerce abuso sexual sobre la niña, que no es capaz de entender si es un juego, que no es capaz de entender que es algo que la va a dañar, que la estará dañando. No lo entiende, no lo comprende. Y claro, como el hermano es más grande, él sabe cómo llevarla. Él sabe cómo manipularla. Él sabe cómo callarla. Y el abuso sexual puede ser prolongado. Puede ser puntual, o sea, ocurre solamente una vez, pero eso no significa que no deje secuela. Pero también puede ser prolongado. Los años pueden pasar de 7 de la edad de 12 años, un niño y una niña viviendo abuso sexual. Y en la casa nadie le presta atención. En la casa se hacen los disimulados. Quizá alguien sí está notando una diferencia en el niño y en la niña, pero no dice, no habla, porque tiene miedo. Entonces, nadie hay para quien la socorra, nadie hay para que lo socorre. Eso sucede, eso pasa también. El abuso sexual abarca una amplia gama de comportamientos y relaciones que van desde el contacto físico con penetración hasta aquellos más sutiles, pero de igual manera son dañinos, siendo posible hablar de 2 clases de abuso sexual, que son el abuso sexual con contacto y el abuso sexual sin contacto.
Y aquí quiero hablar y detenerme un poco porque, créanme, solamente quiero hablarles sobre una experiencia cuando yo estaba en la carrera y estábamos viendo esta clase. Muchas de mis compañeras, hasta en ese momento, a sus 19 años de edad, dijeron: yo viví abuso sexual. Hasta en ese momento pudieron darle un nombre. Hasta en ese momento. Porque muchas veces no comprendemos, no entendemos qué implica el comportamiento del abuso sexual. El abuso sexual con contacto físico tiene que ver con tocamientos en toda la parte de tu cuerpo. El abusador viene y con manipulación comienza a decir que es un juego, esto no lo va a saber nadie, solamente esto queda entre vos y yo, no te voy a hacer más nada. Y empieza a tocar todo su cuerpo. Lo que va desde sus bustos, el pecho, los glúteos, vagina, pene, todo eso. Eso es el tocamiento. Son manoseos en los genitales. Y todo por generar placer al abusador. Besos en diferentes partes del cuerpo. Frotaciones a la víctima en su cuerpo. Todo contacto físico, penetración con los dedos, con la lengua. Estamos hablando allí de sexo oral. Todo contacto físico hecho intencionalmente y vinculado a que el agresor obtenga un placer sexual. El abuso sexual con contacto también se puede dar, una violación. Se habla de violación cuando hay una penetración, ya sea con los dedos, ya sea con el pene o otro objeto. Eso es el abuso sexual con contacto físico. El abuso sexual sin contacto. Y aquí se van a dar cuenta que quizás muchos de nosotros hemos vivido abuso sexual. Quizás nadie vino ni nos tocó. Quizás nadie ejerció alguna violación con penetración. Pero sí, tal vez vivimos esto. Es exhibicionismo. El abusador se quita la ropa delante de su víctima. Y lo que le genera placer es poder ver el miedo, es poder ver el temor de su víctima y delante de la víctima masturbarse. Delante de la víctima decirle también: desnúdate. Quizás no te tocó en lo absoluto, en ningún momento te llegó a tocar, pero te hacía estas solicitudes. Te decía que te quitaras la ropa. También la exposición a la pornografía. Aquel tío, aquel primo mayor que te indujo a la pornografía. Que te dijo: vení, vamos a ver algo, nos vamos a divertir. Y en las noches empezaste a tener contacto con lo que es la pornografía. Y ante eso se puede dar también el hecho de que el abusador no se quede tranquilo y eso genere de que le diga: ¿por qué no lo hacemos real? Lo que vemos en la pantalla, ¿por qué no lo hacemos real? Y luego se da un abuso sexual con violación. Sufrir acoso.
las insinuaciones sexuales, las palabras que te dicen, es que sos bonita, es que sos bella, porque si tenés todo. Y te hace como te menciona ciertas partes de tu cuerpo de una forma sucia, grotesca, vulgar. Eso es abuso sexual. Ser espiada o ser espiado, no sentirte, sino que sabes, tener la seguridad de que te estaban espiando cuando te estabas bañando, cuando te estabas alistando, cuando te estabas mudando. Ahí estaba ese tío que estaba siguiéndote, que estaba viendo cada cosa que vos hacías. Eso es abuso sexual también. Y ojo con esto, el abuso sexual muchas veces también se da ante ciertos factores que los padres no logran comprender y entender. El abuso sexual, la última parte dice presenciar relaciones sexuales entre los adultos. Y esto se da mucho y es muy común. Es muy común en las familias nicaragüenses. Por el hecho de que vivimos sumergidos en un asunto de pobreza, de limitaciones. Los hijos no tienen sus propios cuartos y los hijos comparten el cuarto de sus padres. Y solamente la exposición, a la escucha de gemidos de relación sexual, desde allí ya estamos matando la inocencia de un niño o de una niña. Entonces, no sé cuántos padres de familia están aquí, pero ojo con esto. Haga todo lo posible de que el cuarto matrimonial sea solamente para usted y su esposo y su esposa. Sus hijos no tienen que darse cuenta cuando usted esté teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque también esto es abuso sexual. Bien, las razones por las cuales el niño y la niña no hablan, no cuentan de este tema del abuso, se los voy a mencionar. Número 1, las amenazas y manipulaciones que recibe del agresor. El niño y la niña calla porque el abusador sabe cómo manipular. Porque el abusador dice, mira, para que no tengas problemas, ni vos ni yo, para que no tengamos problemas, quédate calladito, quédate calladita, no digas nada. Además, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Es mi palabra con la tuya. Y tanto se lo repiten que los mantienen callados. El temor de ser separado de la familia, porque también el abusador dice, mira, si vos hablas, va a venir alguien, va a venir agentes que te van a separar de tu mamá, que te van a separar de tu papá y vas a estar solo, vas a quedar sola. Por eso, esas son otras de las razones. Y aquí otro. Miedo a que cuando lo llegue a contar, cuando lo llegue a hablar, no le lleguen a creer. Eso es lo que más teme el niño, la niña que ha sido abusado, que ha sido abusada. Temor a que no le crean. Por vergüenza, por culpa. Porque sabe, la vergüenza que debería cargar el abusador lo transmite, lo transfiere hacia el niño y la niña. El niño o la niña que ha sido abusada sexualmente vive con una
fuerte carga de vergüenza y de culpabilidad. Suelen creer que ellos son los culpables de lo que les está ocurriendo. Suelen creer que algo malo hay en ellos. Suelen creer que su cuerpo o algo de ellos hizo que le sucediera lo que le está sucediendo. La niña, los niños cuando son muy pequeñitos, o sea, antes de los 7 años, de los 3 a los 7 años, no suelen discernir entre lo que es juego y abuso. No logran entenderlo, no logran comprenderlo. Ellos creen que tal vez sí están jugando con ellos. La niña o el niño no tiene la capacidad de describir lo que sucedió. O sea, a tal punto de que como esto no se habla en la familia, el niño no sabe que lo que está sufriendo es abuso sexual. Como les dije, compañeras de clase a los 19 años, 17 años de edad, le llegamos a poner nombre a lo que pudimos vivir en nuestra infancia. Hasta en ese momento. Entonces es abuso sexual. Los abusadores utilizan trucos y métodos de chantaje para mantener callado, callada al niño y a la niña. Y quiero mencionar esto para todos los padres que están presentes. Y es que un hogar en donde no se es cómodo hablar sobre la educación sexual está más predispuesto a que sus hijos sufran abuso sexual. Y esto no lo cuenten, esto no lo compartan, esto no lo comenten. Porque como están diciendo, no, en la casa no se habla de eso. En la casa es malo hablar de sexo. Desde pequeño le dijeron, no te toques, no seas cochino, no seas cochina. Entonces ya el niño y la niña comienzan a asociar que hablar sobre sexo es malo. Y por lo tanto, cuando toda su etapa de desarrollo no se menciona, no hay una educación sexual, hay mayor predisposición, padres de familia, de que sus hijos puedan vivir un abuso sexual. Por lo tanto, es responsabilidad de usted de hablarle sobre lo que es la sexualidad. Afuera hay mucha información que no es correcta. Y sus hijos aprenden de sexualidad, no en el seno familiar, sino muchas veces afuera y distorsionado completamente. Ahora sí, vamos a hablar sobre las secuelas. Las secuelas del abuso sexual producen un efecto en cadena, con daños duraderos. O sea, cada área de nuestra vida se ve afectada. Las personas que han sufrido abuso sexual están en una constante lucha de reprimir sus emociones, de reprimir lo que sucedió y establecen mecanismos de defensa para congelar las emociones. Ese niño, esa niña crece, pero aprende a suprimir lo que le pasó. Aprende a lidiar con esos monstruos emocionales, con esa pena, con esa vergüenza. Y ante los demás, nadie sabe que vivió abuso sexual. Y entre las secuelas, como le dije, son a mediano y a corto, a mediano, a largo plazo. Pero hoy quiero hablar acerca de qué sucede con ese niño, con esa niña, cuando llega en la adultez, cuando ya entra la juventud. ¿Qué pasa? Y a través de ciertos estudios vamos a analizarlo. Un estudio realizado con 752 adultos fueron distribuidos entre grupos.
entre esos 3 grupos eran aquellos que vivieron un mínimo de abuso, pero no abuso sexual, sino abuso físico, abuso psicológico, pero mínimo. El otro grupo era aquel grupo que vivió abuso sexual. Ahora, ¿qué se encontró? ¿Cuáles fueron los hallazgos que se encontraron en este estudio? Vean lo siguiente. Los que sufrieron abuso sexual en la niñez tenían más riesgos de ser maltratados de otra manera cuando ellos crecieran. Y es por eso que hoy muchos jóvenes se involucran en relaciones nocivas y no saben cómo salir de ellas. Y viven abuso físico, viven abuso psicológico y aún así se mantienen en dichas relaciones. Los que fueron abusados sexualmente en la niñez tenían más riesgo de presentar depresión, ansiedad o el síndrome de estrés postraumático. Otros estudios confirman que el abuso sexual aumenta casi 4 veces el riesgo de tener enfermedades en la adultez, en comparación de aquellas personas que no fueron ni han sido abusados sexualmente. Siendo adultos, visitan más al médico. Tienen 4 veces más tendencia a enfermarse. Las personas que han sido abusadas sexualmente tienen 2 veces las probabilidades de sufrir depresión, 3 veces más de sufrir ansiedad, 5 veces más de padecer trastornos de personalidades, trastornos como límites de la personalidad, no saber cómo controlar sus propias emociones, tratar de ser siempre el centro de atención y dejarse sumergir por sus sensaciones y sus sentimientos. 7 veces más trastornos de conducta. Entre estos trastornos de conducta podríamos mencionar también los trastornos de problemas alimenticios. La niña comienza a sentir aversión ante su propio cuerpo. No acepta su cuerpo. Y es por eso que comienza a haber trastornos de la alimentación. Y 6 veces más de otras enfermedades médicas que no necesariamente son psiquiátricas. Entonces vemos que el abuso sexual a largo plazo sí da mucho problema. El abuso sexual también está asociado al abuso y consumo de drogas, alcohol y comportamiento antisocial. ¿Cuántos jóvenes se sumergen en el alcoholismo, en la droga? Hay mayor predisposición a la prostitución, porque se ha perdido el sentido de identidad. Cuando no tienes identidad, cualquier cosa puede ser buena. Estudios demuestran, con reportes de 6,000 casos de abuso sexual en la niñez, las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres de sufrir trastornos psicológicos y psiquiátricos en la adultez. La depresión, el trastorno bipolar, las crisis de pánico, la ansiedad. Todo esto es mucho más común en las mujeres que en los hombres que han sido abusados sexualmente. Entonces no nos extrañemos de que las estadísticas indiquen de que hoy en día las enfermedades más comunes son la depresión y la ansiedad. ¿Por qué será? Porque quizás muchos han sido víctimas de lo que es el abuso sexual. Las mujeres abusadas sexualmente en la niñez no viven con plenitud su vida sexual. Cuando llegan a casarse o a unirse, las mujeres tienen grave incapacidad para poder sentir placer y desarrollan trastornos
sobre la sexualidad. Bien, las niñas y los niños abusados sexualmente tienen más riesgo de presentar trastornos de la identidad sexual, o también conocido como disforia de la identidad de género. No se sienten bien como son y por lo tanto el niño quiere ser niña y la niña quiere ser niño. Y entonces viene esa confusión a través de un abuso sexual. Cuando el abuso sexual de una niña fue a través de un hombre, la niña comienza a tener aversión ante el sexo opuesto, ante los hombres. Tienen un mal concepto de los hombres. Y entonces que comienzan a tener relaciones con las mujeres. Se sienten mejor tratadas, más identificadas, más amadas por las mujeres. Y aceptan sumergirse en estas relaciones. Ahora, si el niño fue abusado por un varón, esa es la primera experiencia sexual de un niño. Y llega a enfrascarse de que es la única forma de poder ser él. Y sigue ese patrón. Sigue ese patrón de relaciones homosexuales. Las personas que han sido abusadas sexualmente manifiestan una perspectiva de inseguridad y constante amenaza ante el mundo. Sienten inseguro su mundo. Comienzan a percibir sus relaciones, el sentido de ser amado, de dar amor. Todo se distorsiona, completamente todo se distorsiona. Presentan un invasivo sentido de vergüenza que la pueden seguir o lo puede seguir durante el resto de sus días. Una niña puede decir, yo quisiera ser una niña buena, porque creer de que al ser abusada sexualmente ella hizo algo mal, porque el abusador le dijo, sos una niña mala. Entonces, ese sentido de vergüenza, ese sentido de culpa se hace tan presente. Una niña abusada sexualmente puede verse sumergida ante dos polaridades sobre el sexo. Puede sentir fascinación, deseo de saber más sobre sexo. Y es allí donde las niñas comienzan a como que, usted dice, pero es que es hipersexual. Cuidado con eso también, eso te dice algo. Niñas que comienzan a tener relaciones sexuales precoces. ¿Por qué? Porque comienzan a sentir esa fascinación ante el sexo. Pero a la misma vez hay aversión. A la misma vez no quiero saber de eso. Son dos polaridades. Y es ahí en donde vuelve nuevamente ese ciclo, eso de la vergüenza, de la pena, de la culpa. Y se hace vigente en todas sus relaciones. Las personas que han sido abusadas sexualmente normalmente tienen dificultades en establecer límites. Se dejan abusar por otros. No defienden sus derechos. Todo dicen sí, está bien. Y eso las carcome o los carcome. Se ven sumergidos en relaciones amorosas nocivas, es como le había mencionado anteriormente. Y los abusos pueden ser físicos, sexuales, psicológicos. A eso se le conoce como una revictimización.
O sea, de niño o de niña fue abusada sexualmente y aún en su adultez también está siendo abusado. Por eso es necesario que hablemos sobre esto. ¿Saben? Yo estoy convencida, yo sé, antes de estar haciendo esta ponencia, sentía la carga, o sea, más que nervios que podría sentir, no era nervios. Sentía la carga que repercute al hablar de estos temas, porque yo sé que muchos de los que están aquí sentados han sufrido abuso sexual. Y muchos de los que también están observando han sufrido abuso sexual. Y probablemente te sientas identificado de una o alguna de las secuelas que he mencionado en este momento. Pero saben, también sentí de que Dios está trayendo libertad. Jesús está trayendo libertad ante ese dolor que has tenido que pasar, que has tenido que sufrir, que has callado y que solamente vos sabés lo que has sufrido, nadie más. Hasta esto se queda corto lo que yo he hablado. Se queda corto de mencionar lo que significa vivir abuso sexual porque principalmente solamente vos lo has experimentado. Solamente vos sabés el dolor que se sufre callar sola. Y peor aún, cuando hablaste no te creyeron. Peor aún, cuando dijiste algo, dijeron no. ¿Qué van a decir la familia? Porque fue un familiar tuyo. Jesús no es indiferente ante tu dolor. Jesús está presto. Y en este momento Él está presto para sanar esos corazones. En Mateo 9, 21, 22 vemos el ejemplo de una mujer que había pasado más de 12 años sumergida en vergüenza, en repudio ante la sociedad, porque estaba pasando una enfermedad. Era la mujer del flujo de sangre. No era bien vista, era maltratada, era abusada. Había sufrido abuso por toda la sociedad, denigrada, humillada. Estaba cansada ya. Pero se dijo a sí mismo, dice, pues decía para sí, tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo. Tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Jesús no es indiferente ante tu dolor. Él deja de hacer lo que está haciendo y presta atención a tu llamado. Porque si se fijan, Jesús iba a sanar también a otro enfermo. Pero Él sintió que lo tocaron. Y Él no dejó a un lado eso, no dejó a un lado el sufrimiento de la mujer. Él se volteó y le dijo, ten ánimo, hija, ten ánimo, hijo, tu fe te ha sanado. Jesús te trata con ternura. Jesús sabe tu sufrimiento. Jesús no pasa de lejos. No pasa de lejos lo que vos has vivido. Él se voltea independientemente de todo lo que Él está haciendo. Muchas veces eso creemos. También tienes tantas cosas por qué resolver, pero conmigo no. Estás atento a otras cosas, pero no, esa es una gran mentira. Una gran mentira. Jesús recupera y aumenta tu confianza. Jesús va a recompensar tu fe, así como lo hizo con esa mujer. Pero escúchense bien, la mujer fue hacia Él. La mujer dijo,
Si tan solo tocare el borde de su manto, quedaré sana. Muchas veces has luchado solo, has luchado sola, pero hoy es tiempo de tocar el manto de Cristo para que seas sano, para que seas libre, porque una promesa, la promesa de Dios hoy para tu vida es que seas libre de esta atadura que alguien más te causó. No fue tu culpa, no fue tu culpa. Escúchalo bien. No fue tu culpa, vos no hiciste nada malo para que eso te sucediera. Y Salmo 39, del 1 al 4 dice, este era David. Y también vamos a ver ciertos comportamientos de David que muchas veces sucede con las personas que han sido abusadas sexualmente. Me dije, ¿cuántas cosas te has dicho tú? Y has creído en las mentiras de Satanás. Me dije, mis pasos vigilaré para no pecar con mi lengua. En mi boca pondré una mordaza cuando esté ante mí el malvado. Las víctimas de abuso es como que literalmente le ponen una mordaza, algo que la callen. Guardé un completo silencio, quedé totalmente callado. Pero mi dolor crecía, ardía mi corazón dentro de mí. De tanta angustia me iba inflamando hasta que mi lengua rompió a hablar. Señor, hazme saber mi fin y cuánto va a durar mi vida. Hazme saber lo efímero que soy. ¿Sabes? Ya no guarden más silencio. Y quiero que te pongas sobre tus pies. Porque parte del proceso de sanidad es reconocer lo que te pasó. Es entender lo que vos viviste. Es llamarle por su nombre. Es parte del proceso de la sanidad. Es reconocer tus emociones. Es ya no seguir manteniendo esos mecanismos de defensa en alto. Creer que no pasó, creer que nada ha pasado contigo, que no te causó absolutamente nada eso, que fuiste simplemente fuerte. Parte del proceso de la sanidad es romper el silencio. David no soportó más porque cuando estaba callado, cuando se mantuvo callado, dice que sus huesos sentían como que si se quebrantaba, su angustia aumentaba. Ya ven entonces la ansiedad de las personas que viven abuso sexual. Se manifiesta la ansiedad, se manifiesta la angustia, las crisis de pánico se hacen presentes. Entonces, después viene y llega al punto David de decir, ya dame a conocer, yo ya estoy harto, yo ya estoy cansado de seguir así. Mejor decime ya cuándo me muero. Muchas veces también así se siente y tal vez también así te has sentido.